Shalom, buenas noches a todos los hermanos que nos ven en vivo este miércoles, una enseñanza más de parte del Ministerio Verdad de Vida. Hoy traemos un tema con respecto a no un nombre, sino un pensamiento, una situación basada en el pueblo de Israel. El nombre o la palabra o la frase Immanuel, que quiere decir al traducir Elohim con nosotros. Y esto lo traigo debido a que en la siguiente diapositiva vemos que en la siguiente diapositiva está Isaías 7:14 y es un tema de una profecía la cual trae controversia tanto el movimiento cristiano, el movimiento mesiánico, el movimiento Notzorim, nazareno, al igual que en el movimiento judío, ¿no? Para esto vamos a conocer la palabra, el original de la palabra Emmanuel. En la siguiente diapositiva tenemos el hebreo Emmanuel. En la siguiente diapositiva tenemos entonces la Ayin, la Mem, la Nun y la Vav, que no es una consonante, en este caso la Vav. Ahí vemos que están los puntos vocálicos, que es lo que le da en la pronunciación no consonántica, sino con vocales también, para poder entender esta frase, esta palabra o este nombre, según el pensamiento que hasta este momento hemos tenido. Pero en este pequeño estudio vamos a lograr entender o comprender el pensamiento del pueblo israelita que se ha venido suscitando en toda la historia. Entonces, para poder entender esto necesitamos comprender el hebreo. Hemos visto que tenemos la Ayin, la Mem, la Nun y la Vav, seguido por una Aleph y una Lamed, que eso prácticamente serían dos palabras compuestas en una sola, que nosotros lo leeríamos como Immanuel, que quiere decir realmente Elohim. La parte de él significa Elohim y la parte Immanu, con nosotros. Entonces, más que todo para poder entender el verdadero significado, la correcta traducción de la palabra o la frase o el nombre Immanuel, que quiere decir Elohim con nosotros, pero está traducido con Dios con nosotros en la mayoría de las Biblias, en las Biblias católicas, en las Biblias protestantes. Entonces no podemos nosotros lograr entender ni comprender, o más que todo salirnos del contexto bíblico, cuando de repente leemos en el Nuevo Testamento, en el Mateo, que y su hijo será llamado Jesús y le llamarán Emmanuel. Entonces no comprendemos si es un nombre Emmanuel o es una situación del momento. Para esto, como les comento, es necesario entender esto de aquí. Vemos en Éxodo 20, en la siguiente diapositiva, en Éxodo 20:19, una situación en la que relata la necesidad de poder seguir encaminados bajo la protección del Todopoderoso. Esto me refiero al pueblo de Israel. Y dice, y ellos dijeron a Moshe, habla con nosotros y nosotros Shema, que sabemos que Shema se traduce como oiremos y obedeceremos. Por eso le he pintado de azulito para que todo para poder tenerlo presente, ¿no? Dice, no dejes que Elohim, o no dejes que hable Elohim con nosotros o moriremos. Entonces, he subrayado esta partecito, le he pintado de rojo la parte que dice Elohim con nosotros, porque se traduce de la misma manera, o mejor dicho, está escrita de la misma manera. En la parte de abajo vemos que dice, Vayomru el Moshe Daverata Immanu. Aquí dice que hable, para que hable con nosotros, y más adelante seguimos viendo, Venishema Veal Yedavar Immanuel Pennamut. Entonces, estamos viendo que no se está mencionando un nombre como tal. O sea, no estamos diciendo, no dejes que Emmanuel, no dejes que Elohim hable con nosotros. Porque recordemos el contexto de este versículo, o de este capítulo, mejor dicho, que el pueblo estaba, en la siguiente diapositiva, por favor, vemos una
especie de que nos recuerda a nosotros, o por lo menos podemos hacernos una idea del monte Sinaí, Elohim bajando en su poder de entre las nubes, con rayos, con fuego y todo el pueblo frente a él, tomando la respectiva distancia que él mismo le ordenó a Moshe. Entonces, no sé si tal vez podamos imaginarnos el estruendo, o los truenos, o el ruido, o el sonido tan fuerte que, que pudo haber proporcionado la presencia del Eterno. Entonces, pienso yo, o más o menos me pongo en el papel de aquellos israelitas que deberíamos estar frente a Elohim con todo el temor de escucharle, pero la situación de aquel momento es: Moshe, no hable, no dejes que Elohim hable con nosotros porque moriremos. O sea, cuán fuerte habrá sido su presencia, cuán estremecedora habrá sido realmente su poder, los truenos, para que el pueblo haya temido la presencia del Eterno. Entonces vemos que en este contexto, en esta figura o en esta ilustración, es Elohim bajando, Elohim la presencia. Por eso no podemos, desde ya me adelanto a decir que Immanuel es un nombre como tal. Claro que en algún momento de la escritura se mencionó como un nombre, y eso lo vamos a ver más adelante, pero es una representación profética más que todo. Entonces, el detalle en esta instancia, en el momento en el que estamos viendo aquí en Éxodo 20:19, es que la presencia de Elohim está con nosotros. Y encontramos la palabra Immanuel, Elohim con nosotros, o sea, a nuestro alrededor o entre nosotros en nuestra misma presencia. En la siguiente diapositiva vemos el libro de Reyes, Primera de Reyes 8:57. Dice que Yahweh, nuestro Elohim, esté con nosotros. Vemos otra situación, en este caso ya muchos años después, cuando ya se tenía la Torá en el pueblo, ya había inclusive gobernantes, reyes, ya estaba el templo y lo que conocemos, ¿no? Instaurado el reino de Israel. No, dice que Yahweh nuestro Elohim esté con nosotros, como Él estuvo con nuestros padres. Nunca nos deje ni nos abandone. Entonces, en la transliteración que yo tengo aquí en hebreo, más o menos diría: Yehi Yahweh Eloheinu imanu. Kasher Haya imanu perdón, inaboteinu al yatzvenu veal yitzhenu. Para poder entender más el contexto de esta porción de aquí del libro de Reyes, en la siguiente diapositiva vemos un poquito más extenso para poder entender lo que quiere decir el pueblo, o lo que el pueblo necesita o requiere o clama. En este caso vamos a ver desde el 56, que dice: bendito sea Yahweh, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, de acuerdo a todo lo que él prometió. Ni una sola palabra ha fallado de su buena promesa, la cual hizo por medio de Moshe, su siervo. Que Yahweh, nuestro Elohim, esté con nosotros, como Él estuvo con nuestros padres. Nunca nos deje ni nos abandone. El 58 es la clave para poder entender esto. ¿Por qué? ¿Cómo es que Elohim estaría con nosotros? Para que Él incline nuestros corazones hacia Él, para que nosotros caminemos conforme a sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, los cuales Él ordenó a nuestros padres para obedecer. Entonces, ¿cuál es en este caso la situación en la que nos veríamos nosotros al mencionar la frase Immanuel? Que Elohim esté con nosotros. Estará Elohim con nosotros si nosotros guardamos su Torah, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, todo lo que a nosotros nos instruya a obedecerle a la palabra que él dejó a su siervo Moshe para nuestros padres, y nos ha llegado a nuestros oídos hasta el día de hoy. Entonces aquí podemos nosotros encontrar otra situación de la frase Immanuel, Elohim con nosotros. Pero ¿cómo está Elohim, o cuándo está Elohim con nosotros? Cuando guardamos su Torah. Vemos en la siguiente diapositiva, hermanos, en Segunda de Crónicas 13:12, hay una guerra que sucede aquí en el pueblo de Israel,
ya está dividido el reino aquí. Está el reino del norte, el reino del sur, y quienes gobiernan son Abías y Jeroboam. Entonces dice la escritura aquí, así que miren aquí, Elohim está con nosotros, dice uno de los reyes al otro, a su contrincante. El del sur le dice al norte, el rey de Judá. Así que miren aquí, Elohim está con nosotros como jefe, guiándonos, y sus Kohanim con las trompetas. Les subrayé, les pinté de color verde el shofarot, que no son trompetas como las conocemos, sino son los cuernos de shofar. Con sus shofarot de batalla para sonar la alarma sobre nosotros. Oh, hijos de Israel, no peleen contra Yahweh, el Elohim de nuestros padres, porque ustedes no prosperarán. ¿Cuál es la situación entonces en este momento de aquí, de esta época en la que gobernaba Jeroboam y Abías? Es que uno de estos dos reyes, Jeroboam, estaba obedeciendo los mandamientos, estaba inclinando al pueblo a arrepentirse, a servir al Eterno, a tenerle temor de no apartarse de él, y la guerra que tenían con el reino del norte, entonces les permitía a ellos tener esa situación de Immanuel, de que Elohim esté con nosotros en ese momento. Por eso es que el rey se dirigía al otro rey, al del norte. Elohim está con nosotros. Y puedo mostrar que no hay una situación en la que es una figura de una persona con un nombre como tal, sino es una frase que a nosotros nos indica que Immanuel es Elohim que está con nosotros. Entonces, aquí vamos a avanzar en la siguiente diapositiva y nos encontramos con Isaías 7:14. Es bien profundo este libro, este capítulo y este versículo. En la página de Verdad de Vida podemos ver estudios más a profundidad con respecto a esta profecía. Yo no voy a hablar en este momento con respecto a la profecía, porque como les digo, es un tema bastante extenso, pero es una situación en la que también refiere a que Elohim estará con nosotros. La única diferencia es que en esta ocasión sí hay alguien que tiene el nombre Immanuel de una manera profética, que va a representar la necesidad de mostrar algo que el Eterno está por hacer por medio de un profeta. Entonces en Isaías 7:14 vemos, o muchos de nosotros lo conocemos, que dice, por lo tanto Yahweh mismo les dará a ustedes una señal. He aquí, la joven concebirá en la matriz, dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel o Immanuel, que se traduce como Elohim con nosotros. En la parte de abajo les puse la transliteración del hebreo, y en la última parte también está marcadito con rojo, que dice Immanuel. En este momento, en esta situación de la parte de esta profecía de aquí, recordamos ¿qué le llamaremos? La situación geográfica en la que gobernaba el rey Ezequías o Izquiyahu, que por cierto en estos tiempos hay un gran conflicto de pensamientos, de creencias, de dogmas, de doctrinas, que la inició un caballero que vive en Canadá, que maneja un canal de YouTube, que es muy polémico él. Habla mal de nuestro Mesías Yeshua, pero hay algo que no digo yo que voy a rescatarlo, pero puedo decir que es algo en lo que nosotros tenemos que tener presente para que caballeros o personas como estas no vengan a querer pasarse de listos y querer ofender, humillar el nombre del Mesías, el nombre de Yeshua, y más que todo a su pueblo. Nosotros que creemos en Yeshua como nuestro Mashiach, y nosotros que supimos que él llegó como Emmanuel, no como nombre como tal en sí, sino como la presencia del Eterno entre nosotros. Entonces, por el desconocer muchas veces las profecías o desconocer el contexto de ciertas palabras en hebreo, a nosotros nos llevan a pensar, y digo nosotros porque en algún momento estuvimos sumergidos dentro de doctrinas, de dogmas, de pensamientos de hombres, de religiosidades, hasta que cada uno decidimos encontrar la verdad.
Y es entonces por eso es que el Ministerio Verdad de Vida hace todos estos trabajos y esta labor para llevar el mensaje que traiga salvación y que nos salga de Babel, de la confusión. Entonces, este caballero del canal Punto Breslev lo que hace es hacer caer, es piedra de tropiezo para muchos creyentes, tanto cristianos como los de raíces hebreas, como los de los nazarenos, los mesiánicos, por falta de conocimiento. No solamente es el hecho de leer la escritura y decir, bueno, yo ya me sé el versículo, me sé el capítulo, sé en dónde está cierta parte, pero tal vez no logramos comprender la raíz original de la palabra o la frase, en este caso, Immanuel, Elohim con nosotros. En la siguiente diapositiva vamos a ver en Segunda de Crónicas 32:8, si mal no recuerdo, es la parte en la que más o menos estoy comentando. En Sennacherib invade el reino de Judá. En el versículo 8 dice, él tiene el poder humano. Esto está hablando el rey Ezequías, pero con nosotros está Yahweh, nuestro Elohim. A pesar de que aquí es un poco más extensa la frase o el pensamiento o la transliteración al español, podemos nosotros ver que está dándonos nos está dando el mismo pensamiento, el hecho de que nos demuestra que Elohim está con nosotros en esa situación, en ese momento, en esa época. Él tiene el poder humano, refiriéndose a Sennacherib, pero con nosotros está Yahweh, nuestro Elohim, para salvarnos y para que pelee nuestras batallas. El pueblo tomó las palabras de Ezequías, de Isquiyahu, rey de Judá, rey de Yehuda. Y más abajo tengo ahí bueno, no está puesta la transliteración, pero en la transliteración dice, Imos será basar ve Imanu Yahweh Eloheinu. Entonces, cuando digo Imanu Yahweh Eloheinu, estoy, como quien dice, agrandando la palabra de Immanuel, porque inclusive estoy mencionando el nombre de Yahweh. Y bueno, en la siguiente diapositiva vemos una ilustración de la batalla o del asedio que hizo Sennacherib a la ciudad de Jerusalén, a los muros de Jerusalén. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vemos que en el libro de Oseas, en el capítulo 1, hay alguna especie como de nombres proféticos, nombres que van a traer juicio al pueblo, y es entonces la etapa o el momento en que el Eterno le habla al rey Oseas y entonces le muestra a él una situación un poco complicada de entenderla en el punto de vista cristiano, pero cuando nosotros empezamos a buscar la raíz original de la escritura basada en el hebreo, podemos llegar a entender un poco más lo que quiere decir. Entonces, el Eterno le dice a Oseas que tome por esposa a una prostituta, a una ramera, y que tenga hijos con ella. Y al primer hijo le pone de nombre Israel, que transliterado al español dice Jes, pero es mencionado solamente como un nombre, el nombre de una tierra, pero desconocemos en cierta manera que es algo profético basado en un juicio que el Eterno está haciéndole al rey en ese momento. Creo que es el rey acá, si mal no recuerdo, debido a que él tomó arbitrariamente y quitó la vida al dueño de la tierra, a quien le puso de nombre Jezreel. Y entonces este nombre o esta palabra Jezreel también son dos palabras compuestas que traduciéndolo al español o transliterándolo podríamos entender algo así como es la siembra de Elohim o es la semilla de Elohim o Elohim siembra o como lo podríamos entender porque es muy variante el español. Recordemos que el español es muy pluricultural, es muy, no sé cómo llamarlo, muy singular, y podemos darle muchísimas traducciones. Pero dentro de esas traducciones tenemos que nosotros darle un contexto para poder entender y comprender sin apartarnos de la raíz del hebreo. Más adelante vemos que el segundo hijo que tiene Oseas le dice el Eterno que le ponga de nombre Lo Ruhama, que se traduce como no misericordia.
Esto quiere decir que el Eterno no tendrá misericordia refiriéndose hacia el pueblo por los pecados. Esto nosotros podemos ver el contexto en todo el capítulo 1, 2 del libro de Oseas para poder entender esto que les estoy comentando. Lo que yo traigo aquí a demostrar o a mostrar en este pequeño estudio es el hecho de que no siempre un nombre, como lo leímos en la escritura, podemos tomarlo como tal, sin conocer el contexto hebreo o la raíz hebrea. En este caso son dos palabras compuestas, que es lo y ruhama. Al ladito tengo de lo ruhama la escritura en hebreo, que hay una lamed, una alef, y más allá hay un espacio y está la resh, está la het, está la mem y está la hei, que son las palabras, con las letras consonánticas que se escribirían para poder pronunciar lo ruhamá, que se compone de una negación con la palabra misericordia, que es rajen en hebreo. Entonces, en más adelante, en el mismo tema de Oseas, vemos que el Eterno le dice que tenga otro hijo y a este le ponga lo ame, que se traduciría como no pueblo mío o no mi pueblo. En la escritura podemos encontrar que dice, porque tú no serás mi pueblo o ya no serás mi pueblo. Entonces, puede ser que el Eterno le haya dicho al profeta que a sus hijos les ponga estos nombres, pero no significa que son nombres como tal para cualquier persona, como por ejemplo, mi hijo va a nacer y yo le voy a poner de nombre, me gusta el nombre Loami o Lo Ruhamá, pero no conozco el contexto o el fundamento por el cual fue dado ese nombre, no voy a entenderlo y voy a caer en el error de ponerle un nombre de negación a mi hijo, como que no tendrá misericordia o que no tendrá o que no será del pueblo del Eterno. Para eso es necesario, en este caso, estos pequeños estudios que nosotros hacemos para poder compartirlos y que todos entendamos de verdad qué es lo que el Eterno quiere decir y demostrar a su pueblo, más que todo, a los descendientes de las tribus de Israel, a las 12 casas. Entonces, en la siguiente diapositiva, en Zacarías 8:23, no está ahí, se me saltó, ahí está, 8:23, hay una parte en la que también menciona la situación o una situación del Eterno estando con nosotros. Dice, así dice Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. En aquellos días vendrá a suceder que 10 hombres, y esto es profético, estos 10 hombres representan a las 10 tribus, sujetándose por fuera de todas las lenguas, o sea, estamos regados por todas las naciones, sujetándose por fuera de todas las lenguas de las naciones, se agarrarán de los tzitzit. Todos sabemos, o por lo menos sabemos que son los tzitzit, ¿verdad? Y si alguien no los conoce y nos está viendo por primera vez, pues ponga la palabra tzitzit en YouTube o en Google y va a encontrarse qué es lo que significa tzitzit y por qué nosotros, los descendientes de las tribus de Israel, tenemos que agarrarnos bien de esos tzitzit de un judío, de un yehudí. Esto representa a Yeshua como el Mesías profetizado. Y dirán, iremos contigo, Yeshua, porque hemos oído que Elohim está contigo. Y yo les tengo más abajo ahí la transliteración del hebreo, que dice, Joamar, Yahweh, Sebaot, Vayamin, Jaema, Asher, Yahasiku, Azar, Anashim, Mikol, Leshnot. Hagoyim, refiriéndose a los extranjeros, a las naciones, a los dispersos, a las tribus que estaban fuera del pacto. Hagoyim, Vejesiku, Bignaf Ish, Yehudi, Lemor, Nelja, Imahem, Ki, Shemanu, Elohim, Imakem. Lo que tengo subrayado al final, cuando dice Shemanu, es lo que se traduce como oiremos, porque viene de la palabra Shema, que es oír y hacer. Elohim Inmaken es que Elohim está contigo. En este caso ya no sería Imanu, que es el con nosotros, sino Inmaken está contigo, refiriéndose a la profecía que vendría a nuestro Adón Yeshua. Entonces, vemos otra vez la situación que la palabra Immanuel, en este caso, Shemanu Imaken, es que oiremos, que oímos, oiremos
hemos oído que Elohim está contigo. Entonces, vamos a avanzar en la siguiente diapositiva y vamos a llegar a la restauración del pacto. Esto en Mateo 1:23, que como dije antes, es un poquito controversial desde el punto de vista del desconocimiento de, del contexto, porque nosotros decimos, a ver, bueno, y esto más que todo lo presenta este caballero del canal llamado Punto Bresler, él se llama Yohanan. Entonces él hace preguntas y dice, a ver, quiero que cualquier cristiano, y le doy, creo que una vez dijo $10,000, que me diga por qué a Jesús o a Yishu, como le dicen ellos, a Yeshua, nunca le llamaron Emmanuel, porque ahí dice, llamará su nombre Emmanuel. Entonces, él hace todo este tipo de controversias y mucha gente pone, perdónenme, y espero que me tomen de la mejor manera, ponen disparates que a muchos les parece hasta graciosos las respuestas que les ponen a él con respecto a dar su punto de vista no solo filosófico, sino religioso también, sin conocer el contexto, la raíz de esta palabra, Immanuel. En la siguiente diapositiva tengo la escritura del versículo desde el 21 al 25. En Mateo 21 dice, ella dará a luz, refiriéndose a Miriam, a María, un hijo, y tú, refiriéndose, esto le dice el ángel a Joseph, le llamarás Yeshua. O sea, aquí le está diciendo, ella dará a luz un hijo, tu esposa Miriam, y tú le llamarás Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Yahweh había dicho por medio del profeta. La virgen o la muchacha concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Immanuel, que significa Elohim con nosotros. Cuando Joseph despertó, hizo lo que el ángel, el malach de Yahweh le había dicho. Llevó a Miriam a su hogar para que fuera su esposa, pero no tuvo intimidad, no tuvo relaciones sexuales con Miriam hasta que dio a luz a su hijo y lo llamó Yeshua. Entonces, aquí hay una confusión cuando desconocemos del contexto hebreo. O se llamará Yeshua o se llamará Emmanuel. Entonces hay un conflicto de pensamiento. ¿Cómo lo resolvemos? Diría el cristiano común o el católico común que tal vez no logra entender la raíz de ciertas palabras o frases compuestas en hebreo. Entonces, el detalle de todo esto es que para que se cumpla la profecía, ¿cuál es? De que Elohim estará con nosotros, pero envió a su Salvador, envió a Yeshua. El nombre del niño es Yeshua, que cuando el niño esté con nosotros, el pueblo entero dirá, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Elohim está con nosotros, Elohim está con nosotros y Elohim está con nosotros, hermanos. Entonces, para para poder concluir con este tema, que no es tan largo, pero es algo que lo he venido estudiando y analizándolo de una manera minuciosa para no hacerlo tan extenso, sino darlo, como quien dice, las partes más claves del pensamiento del Eterno, desde el principio, desde el Génesis, en la época de los jueces, en la época de los reyes, en la época de los profetas, en el Nuevo Testamento y hasta en el momento actual. Cómo nosotros logremos entender de que Elohim está con nosotros. A veces en el mundo de afuera, muchas personas que aún no regresan, no entran a este camino, dirán, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios me hace esto? O Dios no está conmigo. O en otro contexto, Dios está conmigo. Papito Dios, mi Diosito. Entonces no entienden ni tienen idea de en qué situación se hace ese clamor. Dios está conmigo, Elohim está conmigo, o Elohim, quédate conmigo. Entonces, para nosotros poder entender esto, con este pequeño estudio hemos entendido de que para que Elohim esté con nosotros, necesitamos guardar sus mandamientos, creer en que Yeshua, su enviado, el Mashiach, vino a nosotros, a rescatarnos, a pagar un precio del cual nosotros éramos culpables por pecadores. Eso se traduce por habernos apartado de los mandamientos, de la Torah, de sus instrucciones. Elohim no estaba con nosotros. Ahora que nosotros hemos aceptado que Yeshua es nuestro Mesías,
hemos guardado su Torah, Elohim está con nosotros. Mis hermanos, ha sido un gusto para mí haber desarrollado este pequeño tema, este tema tan maravilloso que a mí me ha fortificado el espíritu. Espero que a cada uno de ustedes también les haya servido para llenar más su contexto con respecto al estudio de la Torah.